Buenos días, buenas tardes ya a todos, váyanse acomodando, ya en breve estaremos, compartiendo esta charla con ustedes. Bienvenido a los que han llegado temprano, doctor Duque, doctor Aguilar, doctor Juan Bernier, doctor Almonacid, todos bienvenidos. Verdaderamente escribo bastante, ¿no? Bueno. Bueno, bienvenidos. Aquí tengo recepción de que ya hay bastantes de ustedes conectados. En esta pandemia nos ha enseñado a usar estos medios nuevos, innovadores, y hace falta un poco el contacto visual con toda la audiencia, el saber cómo llega cada uno de sus afanes. Hoy un sábado en la tarde, bueno, a descansar un poco, hablando un poco de hipotiroidismo. Al final vamos a tratar de resolver algunas preguntas que manden y si no se alcanza, entonces ya será por WhatsApp que se puedan responder después. Bueno, son las 7:10, 17:10, ya podemos ir comenzando. Ok. Aquí dice en breve, pero no me dice nada. Bueno, vamos entonces a ir iniciando otra vez. A los que recién llegan, muy buenos días, muy bienvenidos a todos. Vamos a ir charlando entonces sobre el hipotiroidismo. Esta conferencia es patrocinada por Laboratorios Abbott, que les agradecemos la oportunidad de estar, y también agradecimiento muy especial a todas las personas de la asociación. Iniciando otra vez, a los que recién llegan, muy bienvenidos a todos. A la gente de la asociación, Francisco, Natalia, Diana, a todos los contratistas que nos hacen posible ir cada vez depurando más esta metodología para poder comunicarnos no solamente con la gente que está en la ciudad, inclusive no solamente en el país, sino gente de otros países. Hoy vamos a hablar sobre el hipotiroidismo, específicamente vamos a tratar de ver unos casos, y esta charla afortunadamente tuvo la gran antesala y magnífica antesala que hizo la doctora María Jimena el día de ayer, para los que se conectaron, y va a crear un poquito de controversia y va a mostrar diferentes puntos de vista al respecto. Ok. Esos son mis conflictos de interés. En particular, esta conferencia es remunerada por la Laboratorios Abbott. Bueno, las hormonas tiroideas tienen que ver con diferentes aspectos del cuerpo, cuestiones como el desarrollo, la diferenciación, como el consumo de oxígeno, la termogénesis, el balance mineral, electrolitos, el metabolismo, el crecimiento. Entonces, no es raro que en este tema se interesen médicos que ven diferentes cuestiones, tanto el que tiene un sodio bajo que no sabe qué hacer, como la persona que quiere tratar a un paciente, pero mira que tiene un problema relacionado con el metabolismo óseo, o simplemente una persona que se queje de frío, etcétera. Bueno, ¿cómo se regula la producción de hormonas tiroideas? Esto parece que todo el mundo se lo sabe. Recordar, para los que no lo tienen tan reciente, cómo se regula la glándula tiroidea
Y la razón por la cual es porque en las interconsultas uno se da cuenta que no todos los colegas manejan bien este concepto y es indispensable para poder entender lo que vamos a ir hablando. Entonces, la tiroides es regulada por la hipófisis y produce hormonas tiroideas, las cuales tienen un circuito de retroalimentación corto hacia la hipófisis y un circuito de retroalimentación largo hacia el hipotálamo, quien produce a su vez la TRH. La TRH va a la hipófisis y con el circuito corto dentro de la misma hipófisis se regula la producción de TSH en un continuo balance según la producción o la necesidad de hormonas tiroideas. Entonces, hoy vamos a hablar de hipotiroidismo. ¿Qué pasa en el hipotiroidismo? Se bloquea la producción de hormonas tiroideas, entonces el circuito de retroalimentación hace que la TSH suba. Eso se llama hipotiroidismo primario, que es la causa más común de hipotiroidismo y la razón de muchas de las discusiones. Y dado que es de una sola asa, la TSH es un buen fiel reflejo de la función tiroidea y por eso la usamos. El número de pacientes con hipotiroidismo secundario es realmente bajo. Bueno, en este estudio estamos mirando la relación entre la TSH en vertical y la T4 libre en el eje horizontal y miramos cómo en los rombos rojos quedan los pacientes con TSH alta y T4 libre baja, los verdaderos hipotiroideos primarios. Otros desórdenes tiroideos pues se ubican en otra parte. No siempre tiene la T4 libre baja, porque a veces el cuerpo, haciendo su esfuerzo, estresa tanto la tiroides que aunque enferma, alcanza a cumplir con la producción de T4 libre. Entonces aquí están los hipotiroideos primarios, que es de lo que vamos a hablar. Recordemos que esto tiene una historia natural, y la historia natural va de lo normal al hipotiroidismo franco. Miremos cómo en la primera etapa los niveles de T3 y de T4 parecen muy normales, pero la TSH ya se va elevando. En ese momento hablamos del hipotiroidismo subclínico. Con el tiempo va dañándose más la tiroides, entonces sube más la TSH si no hay un reemplazo de tiroides, y la T3 y T4 se van bajando, primero la T4, y cuando ya está baja la T4 y la T3 con TSH muy elevada, estamos hablando de hipotiroidismo franco. Una de las razones por las cuales los médicos siempre quieren discutir cuándo formular, cuándo no formular, cómo titular, es porque el paciente puede estar en cualquiera de esos estadios. Bueno, sabemos que es más común en mujeres que hombres, la prevalencia va aumentando también con la edad. Y eso es lo que ustedes ven reflejado en sus pacientes. Últimamente ha un poquito mejorado el concepto y el conocimiento, sabiendo que la normalidad no es igual en la edad adulta que en el adulto mayor. En el adulto mayor se pueden aceptar niveles normales un poco más altos de TSH. Bueno, ¿cuáles son los síntomas clínicos? Son múltiples. Y los menciono simplemente porque vemos todos los días con muchos pacientes y ninguno es completamente específico. Entonces nosotros podemos tener artralgias, intolerancia al frío, constipación, disminución del apetito, problemas de memoria, sequedad de la piel, depresión, cirrosis, edema facial, fatiga, astenia, dinamia, cefalea, disfonía, letargo, afectación mental, por ejemplo, el factor cognoscitivo. Se ha demostrado en estudios recientes cómo está realmente afectado con el hipotiroidismo, alteraciones menstruales, calambres, parestesias, somnolencias, son múltiples, de tal manera que por eso siempre estamos hablando de una entidad muy frecuente, uno de los medicamentos realmente más usados por cualquier médico. También cambios de peso. Ya en el examen físico, la tendencia a la bradicardia suele verse cuando es el hipotiroidismo franco, el cabello seco y grueso. No hay hiporreflexia, hay una relajación lenta de los músculos. La piel seca y fría y pálida, casi cerosa. La presencia de bocio, de disfonía, de edema, que no deja fobia, de abatagamiento facial, de movimientos lentos, de bradilalia, o sea, hablar lento, de adelgazamiento de la cola de los cejas, madarosis. En este estudio
vemos algo interesante. Dentro del desarrollo ya no estamos viendo solamente niveles de TSH y de TSH T4 baja, sino ya estamos viendo que antes de eso pueden verse una activación del proceso autoinmune que es completamente indetectable. Y el primer hallazgo objetivo que se puede encontrar son cambios en el ultrasonido. Después de esos cambios en el ultrasonido viene la aparición de anticuerpos y luego sí viene la alteración de las hormonas tiroideas. Hablando de la ecografía, que no es obligatoria para hacer un diagnóstico, pero ayuda, miramos la ecogenicidad, comparando la ecogenicidad de la tiroides con la glándula salivar. Eso es una normal. Lo primero que encuentra uno es que se va disminuyendo, van apareciendo microlesiones ecogénicas, pequeños puntos negros que con el tiempo van confluyendo hasta que ya llega a ser profundo y ya no se distingue mucho y ya está mucho más negra, o sea, más hipoecogénica comparada con la glándula salivar, en ya un caso más adelantado. Adicionalmente se van alterando y hay contornos pseudonodulares, aparecen pseudoseptos, pseudonódulos y aumento del pico sistólico en la Doppler medido en las arterias tiroideas. Simplemente son signos que ayudan, pero como decíamos, el diagnóstico se fundamenta en la clínica y en la medición de las hormonas principalmente. Desafortunadamente el hipotiroidismo nos quita años de vida saludable y nos quita años de vida saludable y eso es dependiente de los niveles de TSH. Entre más alto el TSH, pues más años de vida saludable nos va a quitar y miramos las curvas de mortalidad cómo empeoran cuando hay hipotiroidismo franco. Una de las razones por las cuales quita es que el nivel de TSH se relaciona con problemas de mortalidad cardiovascular, riesgo cardiovascular y de falla cardíaca, tanto en el hipotiroidismo, o sea, TSH es francamente elevado, más de 10, como en el hipertiroidismo, y contando también con el hipertiroidismo iatrogénico, que es un problema de sobredosificación de la hormona tiroidea. Y también mirando resultados de metaanálisis, miramos cómo en el hipotiroidismo subclínico hay también aumento, más del 50% de enfermedad coronaria, inclusive en estudios sacando factores de confusión como el tabaquismo, el colesterol, todavía prevalece el hipotiroidismo como factor de riesgo coronario. Decía antes, entonces los valores de referencia los podemos considerar distintos según la edad, tolerando niveles un poco más altos a mayor edad. Esto ha habido una controversia grande porque la información de múltiples estudios, ya estudios randomizados, controlados, prospectivos, muestran que la calidad de vida en los ancianos quizás no se favorece tanto en el hipotiroidismo subclínico y también hay dudas con respecto a los efectos benéficos. Se sabe bien la relación que causa, pero no está tan bien establecido que el tratamiento disminuya esos riesgos. Y en eso digamos que estamos científicamente hablando. Entonces, en la vejez, esa terapia de reemplazo hormonal tiene que mirarse con más detenimiento y escoger muy bien qué pacientes necesitan. En esta aproximación, la doctora Bernardetta Biondi reúne mucho de la información actual y nos dice, ¿qué hacemos con los adultos y los hipotiroidismos? Y hablemos no solamente del hipotiroidismo franco, que es fácil, sino del hipotiroidismo subclínico. Entonces, si la TSH inicial está entre 4.5 y 14.9, es decir, por encima de lo normal, la clínica no es demasiado intensa, no está embarazada ni por embarazarse y no hay algo apremiante, uno simplemente puede esperar 1 a 3 meses y confirmar repitiendo T4 libre y otra TSH. Pero si la TSH inicial es mayor de 15, se puede confirmar ya a la 1 o 2 semanas para decidir pronto comenzar el tratamiento. Esto lo tienen que adaptar ustedes a la frecuencia de visita de sus pacientes, dependiendo, por ejemplo, las posibilidades de citar otra vez el paciente en su propia clínica, en la EPS, en la IPS, donde esté. Vamos a ver qué consideraciones hay entonces de tratamiento. Entonces, si la TSH de repetición o cualquier TSH sale dentro de lo normal, pues no hay que hacer nada. Pero miramos cómo hay una columna para menores de 65 años, adultos,
y para mayores de 65 años. Y con el prurito subclínico entre 4, 5, 6, 9 leve, pues medimos anticuerpos. Si el paciente es asintomático y no tiene ninguna urgencia de tratarse, se puede mirar anualmente, pero si hay múltiples síntomas, si los anticuerpos son positivos, si hay elevación progresiva de la TSH, si hay bocio, o si simplemente está una mujer en su momento para embarazarse, pues ya se debe considerar tratamiento. En cambio, en los mayores de 65 años, hasta ese nivel de 6-9, no se recomienda tratamiento, salvo casos que tengan alguna razón poderosa. Si ya tiene entre 7 y 9, menor de 65 años, se debe tratar porque realmente baja el riesgo cardiovascular, porque reduce el riesgo de apoplejía y muchas veces mejora los síntomas. En los mayores de 65 años, en cambio, se debe tratar porque se considera que puede reducir la mortalidad cardiovascular y nos faltan estudios clínicos controlados suficientemente bien diseñados para ese propósito, que sería el principal. Si ya tenemos un grado 2, es decir, mayor de 10, se considera que es un hipotiroidismo franco y debe tratarse, tanto por la disminución de eventos cardiovasculares, mortalidad, síntomas y la relación con múltiples problemas como déficit cognitivo, como la obesidad, como el hígado graso, diferentes razones que se han establecido para tratar. El seguimiento, entonces, una vez usted decida con qué va a comenzar a tratar, debe ser a las 6 semanas y a las 6 semanas ajusta la dosis y una vez la haya encontrado, lo cita a los 6 meses y luego cada año. Y si el paciente sabe tomar adecuadamente su medicamento y tiene un medicamento de buena calidad, en buenas condiciones de temperatura menor de 25 grados, de humedad, si no lo saca de la caja, de su blister, y si lo toma realmente alejado una hora antes o horas después de los alimentos, con agua pura, en general logramos pacientes por muchos años muy bien controlados. Bueno, pero dijimos que íbamos a discutir casos, y en estos casos vamos a hacer una votación. Entonces, ustedes van a tener una oportunidad de estar votando con las preguntas que voy a hacerles a continuación. Entonces, el primer caso es de Gloria, una mujer de 38 años, que tiene antecedentes, ustedes lo ven claro en la fotografía, de lupus y vitiligo, y además es diabética. Tipo 1. Entonces, la pregunta es una pregunta importante que nunca debemos olvidar. En el caso de Gloria, sería ¿cuál antecedente de los que tiene ella lo invitaría a uno a descartar hipotiroidismo? ¿El Sjögren? ¿La diabetes tipo 1? ¿El vitiligo? ¿O todas las anteriores? Por favor, voten. ¿En qué van? ¿En dónde vas? Ok. ¿Cómo se está viendo? ¿Se ve? ¿Puede votar ahí? Ok, ¿ya votaste? Ya me mandaron un pantallazo. Entonces, continuando, tenemos que por la A, el Sjögren votaron el 11%, por la B, la diabetes el 9%, por la C, el vitiligo el 7%, y un 79% tuvo la pregunta correcta. Realmente se la pongo fácil, cualquier enfermedad autoinmune. No olvidemos que la primera causa de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, y es una enfermedad autoinmune, prima hermana de las demás enfermedades autoinmunes. Y pensemos mucho más allá otras posibles enfermedades autoinmunes que pueden asociarse. Así de tal manera que un paciente que comienza con Sjögren y artralgia, a veces el tratamiento es realmente la hormona tiroidea, y los colegas reumatólogos muchas veces lo saben y se lo envían a uno, pero también puede ser la anemia perniciosa. Muchas enfermedades autoinmunes, siempre en ese espectro debemos estar pensando en el paciente que
su función tiroidea puede entonces hallarse comprometido. Vamos a ver otro caso. Ahora vamos a hablar de Valeria. Valeria tiene 14 añitos. Y sus ciclos son irregulares. Bueno, tiene 14 añitos. La menarca había sido a los 12. Refiere estar asintomática. Ella se siente bien. Le hicieron unos exámenes de rutina. Pero sus papás no se sienten tan bien con el rendimiento escolar que tiene. Pues parece que le gusta mucho hablar con sus amigas. Y le hicieron unos exámenes de tiroides a ver qué pasaba, si eso tenía que ver con su falta de rendimiento, y lo encontraron en 4.2. Se reinterroga cuidadosamente preguntando todos los síntomas que mencionamos anteriormente y realmente no se le encuentra nada importante. Viene la pregunta, ¿qué conducta tomamos? La primera, dejaría en observación y simplemente en un año haría una nueva TSH. Otro doctor dice, no, dejo en observación, pero le pido en 3 meses una TSH y además unos anticuerpos antitiroideos. Otro dice, no, yo le comienzo tratamiento de una vez con 25 microgramos de levotiroxina sódica. Y otro diría, no, yo le comienzo tratamiento y como los libros dicen, 1.3 microgramos por kilo de peso. Por favor, voten a ver qué harían ustedes dentro de esas 4 posibilidades que son las que les puedo ofrecer. Vamos a ver. Aquí ya tenemos unas respuestas. Vamos a ver. Entonces, en la respuesta A, dejaría en observación y la volvería a ver, la vería en un año. En la respuesta B, es la más popular, con un 79%, la dejaría en observación y solicito en 3 meses TSH y anticuerpos antitiroideos. La respuesta C, nadie decidió tratarla y hay 1% que decidió tratarla con full tratamiento. Pues la respuesta correcta es la B, realmente. Sí, hay que dejarla en observación. No hay ninguna razón para comenzar en esta niña tratamiento médico, pero sí hay que hacer un examen. Si ustedes ya miran la foto con más detenimiento, uno ve un poquito abultado el cuello. Y a veces aquí nos ayuda la ecografía si no estamos muy seguros, pero ahí yo le veo un bocio. Además, es sano. Simplemente la dejo en observación y en 3 meses hago nueva TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroideos. Recordemos que la función tiroidea, inclusive el hipotiroidismo subclínico, se asocia con trastornos cognitivos. Y eso ha sido en un reciente metaanálisis confirmado. De tal manera que sí, no se ve un gran problema. Lo de las menstruaciones, pues nos preocuparíamos más después de los 15, 16 años, pero en la mujer joven en general con alteración menstrual, también hay un riesgo relativo mayor de desarrollar ovario poliquístico o de simplemente tener trastornos de la menstruación asociados con los hipotiroidismos subclínicos. La mayoría de las veces esta TSH se va a normalizar y si los anticuerpos antitiroideos son negativos, quedamos tranquilos y un año después volveríamos a hacer una TSH, pero hay casos en donde se demuestra lo contrario. Muy bien, entonces felicitaciones que la gran mayoría se nota que trata pacientes tiroideos que tienen las guías claras y toma una conducta apropiada. Bueno, entonces vamos a ver otro amigo, se llama Evaristo, es un varón de 72 añitos. Y entonces, como ustedes pueden ver, hay hallazgos como un antecedente de anemia perniciosa, una enfermedad autoinmune, hipertensión arterial, una TSH en 7.19
y un T4 bajo, astenia, madarosis o alopecia de la cola de las cejas, xerodermia, estreñimiento y también alteración de la memoria. ¿Cuál de esos signos o síntomas es patognomónico? Ninguno. Y esto tiene esta enfermedad en particular. Vamos a ver la pregunta y después discutimos el caso. Además tiene malestar y se fatiga, tiene una fatiga de esfuerzo. Edema en miembros inferiores, en este caso que deja fobia. Este hombre de 72 años hipertenso, con fatiga y con edema en miembros inferiores, podría tener también una falla cardíaca, por supuesto. La pregunta es, ¿cuál sería la conducta a seguir? Uno, dejarlo sin tratamiento porque considero que es una persona, un adulto mayor con menos de 10 de TSH, pero fíjese, tiene T4 bajo. Iniciar T4 a 75 microgramos, iniciar T4 a 50 microgramos, iniciar T4 a 1.3. Creo que hasta ahí da las preguntas, pero si pudiéramos tener también podría ser ninguna de las anteriores. Vamos a ver entonces la respuesta de ustedes. ¿En qué vamos a ver? Bueno, vamos viendo. Bueno, no, ok, ya vienen resultados, un poquito de suspenso. Ya llegan aquí los resultados, vamos a ver. Entonces tenemos, de la primera respuesta, el 7% lo dejaría sin tratamiento. El 8% decidió 5, la C, iniciar 50 semanas, y la D, 44. Están divididas, están muy divididas las opiniones y me gustaría que hubieran dejado la quinta opción de ninguna de las anteriores. Personalmente, es un caso que tenemos que reflexionar y por eso me voy a devolver un poquitico al caso como tal. Reflexionemos varias cosas. Estamos hablando de un adulto mayor. En la gran discusión, yo sé si se trata del hipotiroidismo subclínico o no, basados en el estudio TRUST, en donde mayores de 65 años fueron sometidos a tratamiento versus placebo y no encontraron mejoría de síntomas, y los resultados cardiovasculares y los resultados esqueléticos están saliendo, pero digamos que habría que ver si aplica a este paciente o no. Por un lado tenemos un T4 bajo. ¿Qué indica eso? Esto no es un hipotiroidismo subclínico, es un hipotiroidismo franco. El hecho de que tenga anemia perniciosa nos enseña que realmente tiene una enfermedad autoinmune. Con respecto a la hipertensión arterial, lo único hiper que tiene el hipotiroidismo es la hipertensión, porque aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta el riesgo cardiovascular. Y realmente vale la pena también ayudar a la presión arterial tratando a los pacientes hipotiroideos. Tiene síntomas claros, madarosis es un signo, pero tiene xerodermia, astenia, estreñimiento, alteración de la memoria, que también pueden aparecer por diferentes enfermedades, hipogonadismo, por la vejez sola, por un trastorno nutricional.
pero tiene signos claros de falla cardíaca. En la falla cardíaca se sabe que el hipotiroidismo subclínico empeora el riesgo cardiovascular y empeora el desempeño. Lo que yo diría que sería mejor responder ninguna de las anteriores es porque en este paciente, según su peso, sobre todo si pesa menos de 60 kilos, podría comenzar más suave, con 25 microgramos, recomendaría yo, y no con 50. Si pesa más de 65 kilos, de pronto sí me animo con 50. Pero en principio, en los pacientes mayores, cuando nos decidimos que hay suficientes motivos para tratar, yo recomiendo comenzar suavecito y dejarle las 6 semanas, y si con 25 microgramos una vez al día no es suficiente, entonces sí consideramos subirle a 50 según cómo vayamos, sabiendo que el objetivo es llevarlo hacia 4, hacia el límite superior de la TSH, y mirar cómo se mejora el resto de problemas que tiene, que usualmente sucede. Muy bien. Entonces vámonos para otro caso. Perdón. Este paciente también tiene polifarmacia. Si uno va a ver un paciente de estos, va a estar formulado con diferentes medicamentos. Y hay que recordar también que el tratamiento con levotiroxina en el contexto de la polifarmacia puede verse afectado. Por ejemplo, la absorción baja cuando se toma el tiempo con hierro, con colestiramina, con antiácidos, con el mismo calcio. Debe separarse el calcio. También el sucralfate. Algunos, como por ejemplo la furosemida, que sería de primera mano para este paciente con falla cardíaca, desplazan la T4, y de alguna manera hay que medir T4 libre y no T4, ¿no? Pequeña trampita que tenía el caso. También que acelera el metabolismo de medicamentos hipoglicemiantes, de medicamentos anticoagulantes como el cumadino o la carbamazepina, de tal manera que hay que hacer un ajuste juicioso de los medicamentos y saber que las interacciones existen, y que así usted tenga bien controlado a su paciente, si le agregan o le quitan uno de los pacientes de los otros medicamentos, vamos a poder llegar a tener problemas. Bueno, ahora vamos a Naomi. Naomi tiene 32 años, mujer, y ella tiene un pensamiento en su cabeza. A ver si adivinan cuál es. En el tablero dice claramente. Y entonces, ella tiene ciclos regulares, y además se llega con la noticia un poco contenta de que tiene una menorrea hace 6 semanas. Y fuera de eso, que le salió una prueba de embarazo positiva, con una TSH de 7.8, con una T4 libre normal. O sea, un hipotiroidismo subclínico en una mujer embarazada. Y anticuerpos antitiroideos negativos. ¿Qué haríamos con Naomi? Vamos a ver opciones. Le dejo en observación y la veo en 3 meses. Ella tiene 6 semanas de embarazo, en 3 meses estaría en la semana 18, miro a ver qué pasa. O la remito a endocrinología sin fórmula porque no sé qué hacer. O la remito a endocrinología, pero le formulo 50 microgramos de levotiroxina. O ninguna de las anteriores. Bueno, si hay endocrinólogos, pueden decidirse entre cualquiera de las 4 igual. Muy bien, entonces, vamos bien. Me informan que hay más de 1000 personas en el auditorio. Así que este momento es muy agradable, saber que están todos pensando en Naomi y cómo solucionarle su problema, a ver cómo va a salir ese niño y cómo va a salir Naomi. Voy a esperar que me salgan las respuestas a la pregunta. ¿Cómo vamos? Vale. Están votando en este momentico. Vamos a ver. Las consideraciones en este caso tienen que ver tanto con la salud materna, con la salud del niño, como también consideraciones relacionadas con el coeficiente intelectual del niño en su futuro. Ya tenemos respuesta de nuestra pregunta. Bueno, la deja y la observa en 3 meses. Es conducta del 17%.
La fórmula con la remita endocrinología sin fórmula, 10%. Decide comenzar 50 microgramos y la remite al endocrinólogo, 65%. Y ninguna de las anteriores, el 8%. Y esta es la pregunta en donde ha habido un poco más de controversia, aunque en este caso yo consideraría que los que escogieron la C, que fueron la gran mayoría, el 65%, pues quizás para un médico no especialista es la mejor conducta. Esta respuesta es completamente controversial, como lo es el caso. En cuestión de 6 años hemos tenido 3 guías que cada una dice algo completamente distinto. Y eso ha creado muchas controversias y mucho estrés en las personas. Las penúltimas guías hablaban que la mujer tiene que entrar al embarazo y testar el primer trimestre menor de 2.4, porque si no el riesgo de complicaciones del embarazo, preeclampsia, diabetes, aborto, placenta previa, insuficiencia placentaria, o de que la mujer realmente presente problemas posteriores y sobre todo el niño. Estudios, algunos han mostrado muy contundentemente, estudios hasta seguimiento de 5 años, cómo puede estar no solo disminuido el coeficiente intelectual, sino haber más prevalencia de niños hiperactivos. Eso ha creado controversia en todo el mundo. El problema está en cuando uno llega a la semana 6 o 7, que es cuando estamos revisando esto, ya pasó un momento importante de formación del niño, y determinar qué hacer, qué es lo mejor, pues no es fácil. Para completar las últimas guías, contradiciendo las que he mencionado, dijo, bueno, pero es que eso en algunos casos, sobre todo si hay anticuerpos positivos, y en este caso de puro malo, lo vimos que eran negativos, entonces quedamos más cabezones. Y por otro lado dice, según la población, y si usted no tiene estudios en su población, considere 4, pero hay poblaciones con 2.1, con 2.4, con 3.2. Por eso razón, algunos endocrinólogos, ayer oía algo de la doctora Jimena, seguimos pensando que es razonable tenerlas por debajo de 2.4 sin irlas a llevar a hipertiroidismo, de tal manera que la conducta de comenzar 50 yo la respaldaría. Y por lo menos el primer trimestre, segundo trimestre la voy llevando, voy haciendo controles según la clínica y según el afán lo hago cada 4 semanas o si no hay tanto afán cada 6 semanas y voy cuadrando la dosis. Al final del embarazo ya podemos suspenderla y mirar si efectivamente requiere tratamiento de hipotiroidismo o no, si no hay un diagnóstico claro, si todo sigue siendo tan dudoso. Pero durante el embarazo, en este momentico, yo prefiero seguirlo. Pero como les digo, toda la controversia que quieran, hay gente con opiniones totalmente enfrentadas con respecto a estos casos. Yo, ¿por qué sigo esa conducta de las penúltimas guías que pienso que por debajo de 2.4? Primero, porque los estudios de poblaciones sin síntomas, sin esbocio, sin enfermedad, de población normal, no embarazada, tienen un normal hasta 2.4 cuando no tienen ninguna cuestión, aunque la curva de la TSH obviamente se desplaza mucho hacia arriba en pacientes mayores, entonces ya discutimos que es distinto, pero en pacientes jóvenes, en esta mujer en embarazo, en este momento de la vida, considero que riesgo-beneficio, si se va a tratar adecuadamente, es mejor. Bueno, ahora miremos a Ernesto. Obviamente la foto no es exactamente la de Ernesto, este caballero no se llama Ernesto, tiene 58 años y él presenta una fibrilación auricular paroxística. Estuvo en tratamiento con amiodarona, o sea, ya no está en tratamiento con amiodarona, pero la tuvo. Recordemos que la amiodarona, cada pastilla contiene 80 miligramos de yodo. Y tiene una TSH en 6.5 y le hicieron uno para mirar y confirmar y estaba en 6.1. Y no tiene más síntomas, solo la fibrilación auricular paroxística. Al examen físico no tiene bocio. Entonces viene la pregunta, ¿qué conducta debe seguirse? ¿Dejarlo quieto y repetir el laboratorio en 6 meses? ¿O mejor le comienzo levotiroxina a 25 microgramos al día? ¿O le comienzo a dosis full 1.3 microgramos de kilo de peso? ¿O lo remito al endocrinólogo y no hago nada de lo anterior? Por favor, votemos.
Quedamos. Bueno, están votando en este momentico. Muy bien. Es importante la arritmia cardíaca en relación a la tiroides, porque uno siempre relaciona, por ejemplo, taquicardia paroxística con hipertiroidismo, pero no todo el mundo lo relaciona con hipotiroidismo. Y realmente sí se relaciona también con hipotiroidismo, inclusive con hipotiroidismo subclínico. De tal manera que en un momento dado yo tengo pacientes que vuelven a mi consultorio a decir, doctor, vine antes a mi control porque yo considero que no estoy bien cuadrada porque he sentido palpitaciones. Y pacientes de hipotiroidismo, no de hipertiroidismo. Bueno, ya llegó la respuesta, vamos a ver ustedes qué opinaron. Entonces, la respuesta A la responde el 64%, lo deja quieto, el 54% lo deja quieto y lo prefiere ver en 6 meses, con 6 a los 58 años y con fibrilación auricular. El B le inicia levotiroxina, el 28%, estamos entrando en mejor controversia. El C le inicia dosis plena, el 7%, y el D lo remite al endocrinólogo, el 11%. Pues yo les comentaría que para los no endocrinólogos considero que la D es una buena respuesta. Para los endocrinólogos o los que se consideren expertos en tratar estos pacientes, pues lo que les venía diciendo, la arritmia cardíaca se asocia con el hipertiroidismo y con el hipotiroidismo también. 6.5 en un paciente de 58 años se podría tratar con 25 microgramos, sería bueno. 1.3 para este señor le daría 112, algo así, sería una dosis excesiva que nos metería en otro problema. Por eso considero yo remitir al endocrinólogo para los no endocrinólogos, o si van a decidir o no tienen la posibilidad, como muchas veces sucede, pueden comenzar 25 microgramos y valorar a los 6 meses. En este estudio de Sawin muestra cómo la frecuencia de fibrilación auricular paroxística aumenta cuando la TSH está baja, claro, en los hipertiroideos, pero también aumenta con respecto a la línea verde, que es la normal, en los francamente hipotiroideos, y también aumenta a través de los años en el hipotiroidismo subclínico. Y este, digamos, es uno de los estudios, no es el único, que nos dice que efectivamente en este paciente con fibrilación auricular es mejor tener la TSH normal. Por esa razón habría que tratarlo. Muy bien. Y Montserrat, de 24 añitos, es una mujer que tuvo la menarca a los 13 años y no ha tenido hijos. Y llega en sus exámenes preconcepcionales, tengan en cuenta que muchas guías de exámenes preconcepcionales no consideran la TSH un examen preconcepcional, pero su médico, muy juicioso, decidió pedirle y encuentra una TSH en 6.2. Y le confirmó además y la encuentra en 5.8 y un T4 libre normal. No tiene bocio, no tiene clínica de hipotiroidismo y le pidieron unos anticuerpos antitiroideos y fueron positivos. ¿Qué conducta tomaría? Ninguna, porque considera que es hipotiroidismo subclínico. ¿O esperaría estar embarazada, a que esté embarazada y mira a ver, le hace pruebas tiroideas cuando ya esté embarazada? ¿O le formularía 25 microgramos y le permitiría embarazarse? ¿O le formularía 25 microgramos, le ajustaría la dosis hasta que la TSH fuera menor de 4 y luego le permitiría embarazarse? Vamos a ver, ya pueden responder. Estos casos, los anticuerpos son importantes y la calidad de los anticuerpos es importante, de tal manera que hay que escoger laboratorios especializados, ojalá que hagan pruebas bien confiables. Lo que sucedía en el siglo XX era que pedíamos anticuerpos microsomales. Ya hoy en día hacemos antiperoxidasa principalmente o antitroglobulina. Cualquiera de los dos se puede pedir, quizás la antitiroperoxidasa sería el más indicado, pero aunque fueran unos antimicrosomales, si son positivos, son positivos. En el caso de los hipotiroidismos, hacer una curva de anticuerpos no tiene sentido. Simplemente si fueron positivos se considera que es un hipotiroidismo seropositivo, probablemente un Hashimoto seropositivo, y ya, no hay que hacer seguimiento.
a diferencia del hipertiroidismo, que los anticuerpos antirreceptor de TSH sí sirven para seguimiento. Bueno, vamos a ver la respuesta, amigos. Ya ustedes dieron su opinión y entonces la opinión dice que el 5% de la primera, que no haría nada, el 5% de la segunda, que esperaría que estuviera embarazada, el 7% le comenzaría levotiroxina y empezaría, y el 83% consideraron que formularía levotiroxina sódica 25 microgramos y ajustaría la dosis cada 6 semanas hasta que fuera menor de 4 y luego le permitiría embarazarse. Como les decía anteriormente, en ese punto yo prefiero el corte de 2.4. Hay que ser muy, muy sutil en las subidas de dosis para no pasarse. Recordemos que puede haber una variación del 10, 15, 20% entre uno y otra medición. Si yo la pongo, por ejemplo, me pongo el límite de 4, que se los pone, y la tienen 3.9, la probabilidad que cualquier semana de estas esté por encima de 4 es alta. Yo prefiero tenerlos por debajo de 2.4, pero arriba de 1. 1.8 sería el promedio. Trato de apuntarle a eso y cuando la tengo similar ahí, digamos entre 1 y 2, me parece buen momento porque si hay esa fluctuación que normalmente hay, no va a haber problema porque no va a caer por fuera casi nunca. Todo depende también que la persona sepa tomarse el medicamento, si lo sepa tomar con agua pura 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos. Y una mención especial para los climas cálidos, ya sea cuando viajamos de vacaciones a clima cálido o cuando la persona vive en clima cálido. Los medicamentos de tiroides en general son estables hasta la fecha de vencimiento si la temperatura ambiente no sube de 25 grados centígrados y si la humedad no es muy alta. Mi recomendación entonces es que si van a ir a clima cálido o si viven en clima cálido, las tengan en la puerta de la nevera y la tengan dentro de un estuche que asegure que la humedad se mantiene adecuada, porque una nevera pues, puede tener la humedad distinta. Y recordar que la medicación de tiroides es pésima para sacarla y ponerla en pastilleros porque parte del mismo producto es el empaque, la caja, el color, el aluminio y debe permanecer en su caja original hasta el momento del consumo y sobre todo en su blister original hasta el momento del consumo. Muy bien. Entonces, como les decía, aunque esta no es una charla de hipotiroidismo y embarazo, en las últimas guías recomienda la terapia de levotiroxina para mujeres con anticuerpos positivos. Esta fue la primera razón por la cual le dábamos a la paciente, en este caso, la levotiroxina. Mujeres negativas con anticuerpos con una TSH superior a 10 también, o sea que dejan ahí en duda tratar el hipotiroidismo subclínico en las últimas guías. Y también otra recomendación dice que ser considerada para mujeres positivas de anticuerpo con concentraciones mayores de 2.5 y por debajo del límite de referencia para la edad, o sea, más o menos el caso de ella. Vamos a ver a Gabriela. Gabriela tiene 54 años. Ahí vemos cómo se está secando la frente porque tiene unas oleadas tiene diaforesis, tiene fogajes, tiene serodermia, astenia, adinamia, intolerancia al frío. Aunque bueno, el doctor Ucros, que en paz descanse, decía que todas las mujeres sufrían intolerancia al frío, pero realmente los pacientes lo refieren. Sensación de oleadas de calor, diaforesis, y está hipersensible o si quieren hipersensitiva. Yo a los pacientes les digo, lo que antes no le molestaba, por ejemplo, le sacaba a alguien la lengua y usted decía tan bobo, hoy en día le sacan la lengua y se ofende terriblemente y sufre. Antecedentes de arritmia, tomando amiodarona, de carbonato de calcio, 2 tabletas al día, de aspirina y de anemia ferropénica. Con Gabriela las preguntas serían, ¿qué laboratorio solicitaría en busca de una enfermedad tiroidea? Ninguno, porque considero que todo corresponde al climaterio y no tengo que hacer nada. O pido una simple TSH, o pido una TSH y una T4 libre, o pido una TSH, una T4 libre y anticuerpos. Bueno, cuéntenme cuál sería su respuesta.
la calidad de la prueba tiroidea, los ensayos más sensibles van mejorando en anticuerpos. Y eso tiene relación a que la TSH tiene dos cadenas, una alfa y una beta, y la alfa se comparte con la FSH y con la LH, de tal manera que en los ensayos viejos de radioinmunoanálisis había muchas relaciones cruzadas. Hoy en día son altamente específicos y no suele verse todo eso. Sin embargo, naturalmente sube un poquito la TSH durante los primeros tiempos del climaterio. Es un momento difícil porque, por ejemplo, una serodermia o una hipersensibilidad o una ansiedad, pues va a estar aumentada. Y sabemos que también la depresión y la ansiedad están relacionadas con la aparición de hipotiroidismo subclínico, pero también en relación con la menopausia, de tal manera que no es nada fácil la clínica en ese caso. Vamos a ver entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo vamos en la presentación? ¿Qué van? Bueno, están votando muy bien. Se ha ido cayendo la tarde sobre Bogotá. Aquí está muy bonito. Vamos a ver sus casas. Ya me salieron los resultados. Entonces dice, la primera respuesta, 2%, no haría nada. No, todos deciden hacer algo. La segunda, una simple TSH. La tercera con T4 libre y la cuarta con anticuerpos. TSH está bien. Yo creo que es buena idea. Los anticuerpos no van a ser definitivos en ese momento de la vida como si lo fueron en las edades en que se podía embarazar. Y solo en casos que necesitamos mejorar nuestro conocimiento del aspecto autoinmune podría ser indispensable. La T4 libre no sería el primer paso. Sería el segundo si la TSH sale alterada. De tal manera que veo aquí eso, que muchos, perdón, aquí repasando, 50 y 35 respondieron la C y la D. La TSH sería suficiente, como les digo, farmacoeconómicamente sería bien. Fíjense que en ella no teníamos un TSH previo, es el primero que le vamos a pedir. Sería distinto que ya tuvieron un TSH sospechoso, ahí sí tendríamos que pedir los demás. Muy bien. ¿Cuáles serían las poblaciones especiales? ¿Cuáles poblaciones realmente debemos considerar como especiales, por ejemplo, para considerar prontamente una remisión al endocrinólogo? Por un lado, paciente con enfermedad cardiovascular, tanto riesgo cardiovascular elevado, infarto, prevención secundaria, arritmia cardíaca o inclusive falla cardíaca. Pacientes en la posmenopausia, cuando no sea fácil tratar el caso. Los mayores de 50 años siempre debemos pensar 2 veces qué vamos a hacer y digamos que con más años cada vez hay que pensarlo todavía más. Con enfermedad psiquiátrica, ya sea trastornos del afecto o inclusive trastornos del pensamiento, pero sobre todo en trastornos del afecto, en ansiedad, en depresión, siempre debemos considerar la posibilidad de que pueda ayudar un poco. No han sido muy exitosos los estudios de intervención, pero son demasiado pocos, pero la relación o asociación entre enfermedad tiroidea y trastornos psiquiátricos leves y severos está plenamente establecida. En los casos más severos, cuando se usa litio en particular, también es una inducción por litio de hipotiroidismo y hay que tenerlo en cuenta. Otro caso sería ciertos medicamentos, ya mencionamos algunos de los que tienen que ver, o pacientes con enfermedades crónicas debilitantes donde tenemos que mirar el riesgo-beneficio de la terapia con hormona tiroidea, y desde la planeación hasta el puerperio, pasando por todo el embarazo, son poblaciones especiales a considerar. Debo agradecer a la gente de Endocare, algunos de los colegas que pueden estar aquí conectados y los demás personas de Endocare, los cardiólogos, los médicos deportólogos, nutricionistas, donde hacemos prevención cardiovascular activa y especializada en un concepto de mantener a la gente alejado, bien alejado, y donde hacemos investigación clínica de varios aspectos. Un agradecimiento especial a mi hija Valentina, que me ayudó a decorar un poco la presentación, y a ustedes sobre todo por haber dedicado este rato del sábado. Y les puedo recomendar que vayan a preguntas, me deben estar mandando a través de WhatsApp por parte de las personas encargadas
preguntas. Vamos a dedicarle un rato a responder preguntas. Y viene la primera, la doctora Clemencia Pinzón. Dice, se inicia tratamiento de hipotiroidismo solo con un TSH por encima de 9, sin solicitar T3 o T4. En general, sí, siempre y cuando usted haya confirmado y seguía los guías que hemos discutido, porque no todos los casos se comenzaría por encima de 9, pero muchas veces sí. ¿Para qué pedimos la T4? Porque muchas veces nos ayuda a ajustar. Tenemos a veces problemas de laboratorio y cuando hay una discrepancia, tenemos que pensar en otras posibilidades. El pedir siempre TSH para todo paciente con T4 libre al tiempo, costo-beneficio no se justifica porque en un estudio que lo hicieron, solamente cambiaron la decisión en uno de cada 54,000 casos. De tal manera que sí, eventualmente, si usted sobre todo está en un concepto espartano donde cada cosa cuenta, podría ser con solo TSH. Tatiana, Jenny Tatiana, no me dice el apellido, la doctora dice, cuando un paciente tiene una TSH limítrofe entre 9 y 10 con T4 libre normal, ¿cuál sería la conducta tratada? Entonces, fíjense que los casos diferenciaron mucho entre estar cerca del embarazo o no, estar en época de crecimiento y desarrollo o no, estar en la vejez, en la tercera edad o inclusive en la cuarta edad. Hay estudios que están tratando de estudiar los mayores de 80 años o la mujer perimenopáusica. Así que la respuesta es según ese caso. Bueno, vamos a ver otra. Es una muy buena pregunta. La doctora Gaby Rivadeneira pregunta que si el seguimiento del hipotiroidismo se puede hacer solo con TSH o se debe hacer junto con T4 libre. Personalmente, le digo, las guías hablan de solo TSH, pero la conducta muchas veces es tener la T4 libre. Y la T4 libre sería secundaria, sería simplemente una ayuda para poder determinar, primero, que es coherente con el diagnóstico y con el momento del tratamiento, y por otro lado que un ajuste fino, en ciertos casos que uno quiere ajuste fino, por ejemplo, los pacientes cardiovasculares yo quiero evitarles, los pacientes con osteoporosis quiero evitarles la hipertoxinemia. En ese sentido, en esos casos se puede pasar. Mire que me llega de Medellín del doctor Carlos Willis una pregunta y me dice, el hombre de 78 años con TSH de 7 y T4 libre y baja podría tener hipotiroidismo central. Debe hacerse un diagnóstico diferencial. Sí, es una opinión válida. En este caso, en general, el hipotiroidismo central encontramos la TSH baja o normal. La T4 libre también podría estar baja por interacciones medicamentosas, así que ese caso tiene más carne que roer. Muchas veces terminaríamos haciendo lo que dijimos, por eso digamos que lo simplificamos así. La doctora Milena Pantoja dice que un paciente con hipotiroidismo diagnosticado y una TSH de 6.8 con síntomas de serodermia, caída del pelo, que si está mal controlado. Por supuesto que está mal controlado. Una cosa es que usted en pacientes adultos, aquí no me dice la edad, pero esta persona tuviera más de 65, 70 años, yo la dejaría quieta. Esta persona es un adulto entre los 18 y los 60 años y no tiene otro factor importante, yo lo llevo a lo normal, a 2, a 4, dependiendo, entre más joven, un poquito más bajo, entre más se va acercando a los 60 años, un poquito más al límite superior, y por supuesto, entonces a las 6 semanas subiría un poquito la levotiroxina para ajustar adecuadamente esa dosis. La doctora Elsie Correa, Gloria Elsie Correa, dice que cuál es la meta ideal, o sea, la pregunta va en lo mismo, entonces depende a dónde quiero llegar yo con el paciente dado. Donde me fijo mucho que baje de 2.4 es la mujer que se va a embarazar, en ella es fundamental, porque en ella realmente se necesita, se requiere tenerla perfecta y tener cuidado de no estar tan estricto en los pacientes con osteoporosis o susceptibles a osteoporosis o pacientes mayores. La doctora Joana Roballo me dice que qué hace con un resultado de 450. Bueno, un resultado de 450, lo que hago es leerlo. Pero si me quiere preguntar qué hago con el paciente, miro el paciente, porque es fundamental que el paciente se analice como un tal.
A veces vemos TSH muy altas en pacientes que no tienen un franco hipotiroidismo y uno se pregunta, pero es muy raro que no tengan al menos bocio o alguno de los síntomas y en su historia muchas veces hay que hacer. En esos pacientes en general, si yo encuentro la clínica para el hipotiroidismo, le formulo, en ese caso sí podríamos pensar en 1.3 por kilo porque ya es un hipotiroidismo franco. Si hay un antecedente quirúrgico o alguna razón me lo va a explicar, pero hago una cuestión. Nosotros tenemos laboratorio en Endoquer y yo le digo, bájese y tómese otra TSH. Yo le he formulado, gracias, no. Yo le he formulado a la gente, pero le digo, la TSH se la entregan esta tarde o mañana, y si le vuelve a salir alta, y ahí sí pide un T4 libre, sería mandatorio, entonces comience a tomársela, de tal manera que el retraso de comenzar el tratamiento realmente sería de unas pocas horas. Jamás la pediría que vuelva en 3 meses a ver qué pasó, porque sería peligroso. Si esta paciente tiene una contingencia y un hipotiroidismo así de severo, fácilmente va a poder caer en una complicación grave. La doctora Milena Pantoja, que está juiciosa desde temprano, hace la pregunta, bueno, ya la había hecho. La doctora Joana Roballo fue la del 450. La doctora María Nieves Huitrago, paciente que ha tomado litio y se elevó la TSH hasta 10. ¿Se mantendrá el tratamiento de manera indefinida? La pregunta es muy buena. Muchas veces el litio, también la amiodarona, inducen problemas. En el caso de la amiodarona es más compleja porque produce 2 tipos de problemas distintos. Y a veces disparan un problema que es permanente y a veces se mejora. Entonces, yo tengo que tener una dosis cuando está tomando litio y cuando lo deja volver a revalorar el caso prontamente y estar muy de la mano con el psiquiatra y no descuidarse en el tratamiento del hipotiroidismo. Bueno, doctor Ricardo Posada, eso parece la prevalencia del hipotiroidismo, hay más mujeres que hombres, pero el doctor Ricardo Posada dice, si la tiene, ¿cuál? Si la tiene, es la indicación de dar levotiroxina con liotironina para el hipotiroidismo. Por años se ha tratado de pensar que es mejor reponer T3 con T4, dado que la tiroides produce una pequeña proporción de T3 también. Tenemos en el cuerpo las 5 iodinasas que hacen la conversión de T4 a T3, de tal manera que cuando damos T4 damos una prohormona y el cuerpo descambia lo que necesita. De muchísimos pacientes, yo no sé cuántos, pero podrán ser más de 30,000, yo tengo 2 en donde tuvimos que conseguir liotironina adicional y ellos aseguran estar mejor. Los estudios no han mostrado una contundencia para pensar en cambiar ese tipo de terapia. El doctor Juan Mauricio Hernández Barona dice paciente con TSH de 5, hipertensión arterial, T4 normal y asintomático. ¿Se le puede dar selenio para disminuir la TSH? Hay unos pocos estudios que muestran selenio en orbitopatía tiroidea, en enfermedad de Graves, y algunos pocos en hipotiroidismo que no son tan contundentes. Primero se la respondo sin el cuento del selenio. Entonces, lo primero que yo haría sería repetir al TSH, si está tan asintomática, espero 6 semanas, le agrego un T4 libre, de pronto unos anticuerpos, para tomar la decisión después. En el caso del selenio, y es un problema, doctor, que se le presenta a uno muchas veces, el paciente dice, deme algo, yo quiero algo natural. Pues entonces yo me inventé la dieta de tiroides, pero dieta, no medicamento tomado. Entonces, le doy una lista de alimentos de común uso que contienen selenio, como el pargo, como la carne de montería, en detrimento de la carne del bichada que no tiene, como por ejemplo el pargo rojo, las almejas. Bueno, la lista está dada para que aumente el consumo en su dieta de selenio. Y por otro lado le digo que suspenda los medicamentos que pueden bloquear la tiroides, en particular están las coles y la soya, la coliflor, el brócoli y la propia soya. Tratando de ayudar, no hay ningún soporte de esto diferente a la simple reflexión fisiopatológica, pero simplemente me permite esperar las 6 semanas y el paciente sentir que está haciendo algo para sí, y eso me parece bueno. El doctor Polo Narváez dice, ¿cuáles serían los criterios para iniciar un tratamiento
del hipotiroidismo subclínico en niños obesos. Bueno, el tratamiento de los niños, el tratamiento subclínico también tiene tanto de largo como de ancho. En general, yo lo que aplico es, primero la clínica. Si el niño no está creciendo bien, si el niño tiene dificultad para bajar. Hoy en día la obesidad está muy dada con el sedentarismo y esperemos la epidemia que se nos viene después de esta cuarentena de sobrepeso y obesidad y problemas metabólicos. Entonces, obviamente hay que atender eso primero que cualquier cosa. Ese niño muchas veces ve uno y el rendimiento escolar no es tan bueno como el caso de Valeria. De pronto el niño no tiene buena atención y puede beneficiarse. Entonces, igual se confirma, se piden anticuerpos y si el crecimiento no está en buen ritmo, no hay otra causa que lo justifique, ya se ha mejorado la alimentación y ya se ha mirado el afecto del niño, las causas de la obesidad, si está haciendo deporte o no, y eventualmente sigue con el hipotiroidismo subclínico, yo sí considero que debe ser tratado, el riesgo en ellos es mínimo, pero no se puede sobretratar, igual hay que hacer un seguimiento cuidadoso y muchas veces llevándolo a lo normal ellos mejoran espectacularmente. Yo recuerdo en este momentico una niña de Santander que me trajeron una vez que tenía 428 de TSH y obviamente la tratamos por un hipotiroidismo severo y esta chica creció 19 centímetros en el primer año. Llegó a una estatura normal, hoy en día es una mujer muy hermosa que se hubiera quedado enana si no se hubiera tratado adecuadamente. Bueno, vamos a buscar uno aquí. Doctor Ayrton Yambalyan, mujer con TSH 7, T4 normal, anticuerpos negativos, desea quedar embarazada, no se trata. Ahí puso el dedo en la llaga, puso la piedra de la discordia. Las guías, últimas guías de la ATA dicen, no, si tiene anticuerpos negativos menos de 10 de TSH y no hay clínica, no la trate. Yo no tendría corazón para dejar a una mujer embarazarse con 7 de TSH. Por lo menos lo repetiría y si veo que va en ascenso, me animaría muy probablemente a tratarlo, pero este punto es tan controversial como usted quiera, ¿no? Simplemente le doy mi humilde opinión porque cada uno tiene su opinión. Y le doy la bienvenida a la doctora María Gracia Gironi allá en Cartagena, espero que esté muy bien, es una de las endocrinólogas más tuiteras que hay. Y me dice, los pacientes hipotiroideos bien controlados con TSH y T4 normal que presentan caída del pelo, ¿qué haría con ellos? Bueno, el estudio de la alopecia es realmente otro capítulo. Tiene uno que mirar el tipo de alopecia. Aquí habla de pacientes hipotiroideos, entonces no es lo mismo un varón, que sería normal una alopecia androgenética, la más común. Si es una mujer con alopecia androgenética, la trataría como tal. Si no hay una causa aparente, no realmente no está en un efluvio telógeno después de un embarazo de una mujer o alguna causa que pudiéramos encontrar fácilmente, yo he encontrado que la biotina ha sido muy buena instrumento. Hay algunas mezclas de vitaminas que contienen cantidad de biotina y favorecen un poco esta caída del cabello, pero pongo a colación el término de la biotina porque muchos de los ensayos de TSH se interfieren con la biotina, de tal manera que si es mi paciente hipotiroideo, cuando le vaya a hacer examen le tengo que decir que suspenda ojalá una semana antes y revisaría en detalle la técnica en caso de dudas porque no todas las técnicas de TSH se interfieren con la biotina. Bueno, yo creo que ya ha sido suficiente, con mucho gusto si hay más preguntas me van a pasar a mí por WhatsApp y me encargaré de respondérselas privadamente. Por favor, cuídense mucho en esta pandemia. Transmítale a sus pacientes 5 mensajes que yo le doy a todos mis pacientes. Primero, no abusen del alimento. Claro que estamos comiendo cosas especiales, pero hay que autorregularse, hacer un esfuerzo, porque pues la tentación de sobrealimentarse está y como les decía, esperen los problemas que vamos a tener. Segundo, no sea sedentario. A los ancianos yo les estoy recomendando el Tai Chi, que hay unos muy buenos instructores, y a la gente más joven, el baile, que le gusta a los colombianos muchas veces con YouTube, salimos adelante. En el caso de endocrinos deportólogos, atienden teleconsulta y también los programan. Lo tercero, no abusen de sustancias alcohólicas o de cigarrillo, porque muchas veces con la ansiedad se aumentan estos consumos y nos van a meter en problemas. Evite sobre todo el problema del mal genio y la neurosis. Eviten usted o en su familia.
Entonces trate de tener la moral en alto de todo el mundo y esté pendiente de hacerle la vida agradable. Yo por eso le digo a la gente, solo vea noticias una vez al día, que es suficiente. Las malas noticias llegan hasta por debajo de la puerta. Pero si la gente se queda todo el tiempo viendo noticias, se va a enloquecer. Pues de hecho ya hay como 40 millones de virólogos aquí en Colombia y otros tanto de epidemiólogos. Y la última, pues mucho amor y mucha reflexión para que estos tiempos nos dejen algo bueno. Muchas gracias por su atención, por haber estado acá y espero que esta semillita de conocimiento se vea transmitida en bienestar de sus pacientes. Hasta luego.